Bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hoy es jueves 23 de abril del año 2009. Esta mañana vamos a hablar sobre la situación que están enfrentando los lisiados de guerra de nuestro país. Quiero decirles que este es un tema importante. Hay quienes creen que solo hay que hablar sobre la elección del fiscal general de la República, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de quién va a ser el próximo presidente de la Asamblea Legislativa. Ciertamente son temas importantes, pero este tema también tiene una importancia en la agenda, sobre todo porque sabemos que los desmovilizados en la historia, en el pasado, han casi desestabilizado el país con las acciones que han desarrollado. Es un grupo que es excluido de alguna manera de algunas decisiones, que no es escuchado mucho en los medios de comunicación. Hoy, que se toman Catedral Metropolitana, pues están en la agenda de la mayoría de los medios de comunicación. Hay algunos que probablemente quieran esconder esta situación, pero aquí en Primera Entrevista creemos que es importante abordar este tema, así es que hemos invitado esta mañana a Irma Amaya, diputada del FMLN y miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de nuestro país. Irma, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. No, para mí es un gusto, Romeo. Gracias. Y está también el coronel Antonio Almendares, diputado de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos también. Coronel, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Romeo, por invitarme. Irmita, buenos días, pueblo salvadoreño, bendiciones. En varias ocasiones ha estado este tema, ¿no? En la comisión, ha sido discutido en la Comisión de Derechos Humanos y Justicia, o de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Coronel, así es que me gustaría comenzar escuchándolo a usted sobre este punto de vista. ¿Tienen o no tienen razón los lisiados de guerra de nuestro país que se han tomado hoy Catedral Metropolitana y que más adelante vamos a ver una pista sobre lo que está sucediendo respecto a esa toma, que ciertamente a esta hora de la mañana continúan al interior de Catedral Metropolitana y han dicho que no van a desalojar ese lugar hasta que no haya una oferta que para ellos sea satisfactoria? Bien, durante mucho tiempo, y yo en ese aspecto felicito también a Irmita, ha estado en la comisión que ella preside, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el tema de los lisiados de guerra. Hace poco también pudimos darle satisfacción en varios sentidos. Uno fue de una ley que había, unas reformas que había, la ley del Fondo de Lisiados de Guerra, que había estado entrampada durante mucho tiempo en la Comisión de Justicia, en la que pedían ciertas situaciones que las pudimos solventar en la Comisión de Justicia y otras que son de carácter económico que tuvieron que pasar a la Comisión de Hacienda y General del Presupuesto. Por lo menos a lo que nos corresponde a nosotros, pudimos ayudarles a ellos, a hacer justicia con ellos. Cosas como esta también, que una propuesta que hicimos como Conciliación Nacional también y que fue apoyada por todos los partidos y que era de justicia, y lo voy a explicar. Por ejemplo, a ellos les hacían una evaluación y en la evaluación les daban cierta cantidad de dinero por la discapacidad que le producía el daño causado por las consecuencias de la guerra. Pero resultaba que más adelante le decían, vos ya no tenés ese grado de discapacidad. Entonces le quitaban la pensión. Para mí me parecía injusto porque conociendo, habiendo estado en el conflicto armado, habiendo conocido compañeros militares que tenían este tipo de problemas, cuando hay una discapacidad, la vejez, los efectos de la vejez duplican esa discapacidad. Nunca se va a decir que va a retroceder alguien que fue impactado en un muslo, por más sencillo que sea lo que le aconteció, siempre la discapacidad aumenta. Entonces logramos un decreto de tal manera de que a ellos, lejos de, primero que no se les redujera ni se le quitara, mejor que se le hiciera una evaluación correcta y se ampliara. Hoy si tienen razón o no tienen razón de estar ahí, sí la tienen y no la tienen. ¿Por qué lo voy a decir? Tal vez no razón de estar o no estar en Catedral, sino si tienen o no tienen razón de estar molestos, ¿no? De ir a la Asamblea Legislativa, de acudir a la comisión respectiva, de pedirles a ustedes como miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos este tipo de reformas, este tipo de situaciones que están solicitando. Sí, me quitó la palabra en ese sentido porque iba a decir que sí la tienen y no la tienen. De estar en Catedral, no, porque es un lugar que debe respetarse, es un lugar, es un templo del Señor. Recordemos que en la Biblia dice que Dios llegó a sacar a los mercaderes con látigo, por estar profanando el templo, así que no hay que hacerlo, hay otra forma de manifestarse. Sí tiene razón, porque el decreto sale en el 94, tenía un vacatius legis hasta el 95, si no me equivoco, y comienza, no, el 94, es 8 días después de su publicación,
Y tengo entendido que 21 meses con días después de que entró en vigencia la ley, hasta entonces comenzaron a hacerles, a darles el dinero por su discapacidad. Habría que analizar ahí de que si ese tiempo fue porque fue el momento que comenzaron a evaluarlos y no podían ponerlos todos en fila y decirles, ustedes son tanto, ustedes tanto. En eso había que ver también cada caso, pero sí, aquellos que fueron evaluados y que le fue diagnosticado su discapacidad en cierta cantidad de dinero, había que ver si no les comenzaron a pagar en el tiempo que debía de ser. Y por lo tanto, al no ser escuchados, pues toda persona tiene derecho a manifestarse. Y como repito, sí tienen derecho, sí tienen razón en manifestarse. Lastimosamente eso fue algo que pasó en el 94, 95, con lo que no pudieron cumplirlo en aquel entonces, y hoy, en este momento, ya en el 2009, en un periodo de otro presidente, se vino a acumular toda esa situación de problemas. Habría que destacar también... O sea, coronel, ¿no se ha cumplido entonces muchas de las demandas que ellos han solicitado? No. Y que tienen razón. Exacto, sí tiene razón. Inclusive en lo que es la pensión, ¿verdad? Porque la pensión, si bien es cierto... La valorización de la pensión que le llaman ellos. Exacto, porque en aquel entonces la crisis que se está viviendo, el alto costo de la vida no ha sido tomada en cuenta para, digamos, actualizarles su pensión. Ok. Vamos a ver la pista, Irma, antes de darte la palabra a ti, vamos no? a ver la pista precisamente sobre la toma de catedral y qué es lo que ellos están justificando, o sea, por qué creen que se justifica este tipo de acciones, y más adelante vamos a retomar este tema que ya ha planteado el coronel, el ajuste de la pensión que ellos han solicitado también, pero no solo eso, ellos dijeron ayer que esta acción de la toma de catedral la están haciendo en protesta también por la no cancelación de 22 meses de pago en pensiones entre los años 1992 y 93, tal como lo ha dicho el coronel. Esa es la fecha a la que se refería usted, ¿no? Más o menos. Esto comenzó en el 93 y hasta el 95. En realidad la ley nace... de 22 meses. Sí, en realidad la ley nace en 1993. Ajá. Y en la ley dice que esa ley 8 días después sería vigente. El problema es que la ley nace y el fondo se crea, el Fondo de Protección al Lisiado se crea hasta 1994 y esta es hasta el año 95 que se empiezan a hacer efectivas las pensiones. Entonces quiere decir que ese atraso que hubo por parte del Estado en crear las instituciones correspondientes fue creando una mora, tal como ellos lo manejan, fue creándose una mora que ahora ellos están reivindicando. ¿Y esta pensión debió pagarse a partir de la creación de la ley? Bueno, del 93. Ahí hay dos interpretaciones, Romeo, francamente. Hay dos interpretaciones. Una interpretación que es la que ellos reivindican y que me parece que es justa, es que las pensiones tenían que empezar a hacerse efectivas a partir de las evaluaciones de inmediato, por supuesto, de la creación de la ley, inmediatamente vigente la ley. Pero hay otra interpretación, que no se podían hacer efectivas las pensiones si no era con la evaluación de la lesión de los lisiados. O sea, que la pensión no era automática con la creación de la ley, sino que la pensión nacía a partir de la evaluación de la lesión. Entonces las evaluaciones de las lesiones no fueron hechas el mismo día, para decir un caso, sino que fueron hechas, digamos, en tiempos distintos. O sea, no se podía otorgar una pensión si no había una previa evaluación de la situación de cada una de las personas afectadas. Así lo dice la ley. Además, la ley también establece que incluso el equipo evaluador establecía el tipo de lesión y la gravedad de la lesión, y de acuerdo a esa lesión era la pensión a recibir. Por eso es que hay pensiones que han sido de $60, por ejemplo, las más bajas que yo he conocido, y hay otras que tienen, digamos, como el salario mínimo, cuando la pensión es grave, cuando la lesión es grave. Entonces, hay estas dos interpretaciones. Para los lisiados, el punto es que no fue problema de ellos que las evaluaciones de las lesiones de los lisiados para tener beneficio de la pensión, que se hayan tardado tanto, no fue un problema de los lisiados, sino un problema del Estado
que inmediatamente creada la ley no crea también de forma simultánea, digamos, la institución correspondiente o todo el personal que tenía que estar al frente de esto. Entonces, claro, cuando el Estado es responsable de un asunto que debió hacer en el tiempo rápido, quien tiene que responder es el Estado, evidentemente. Y ahora ese es el tema de evaluación.